Genial, ahí estamos. Perfecto, bueno, pues empezamos ya, que hay mucho contenido interesante. Así que, como va a estar grabado, pues los que entréis más tarde, bueno, los que entréis más tarde no están aquí. Así que ya lo verán ellos. Nada, muchísimas gracias por veniros a este evento nuevo que creo que puede ser resultar interesante. Eh, la verdad es que agradezco mucho a María y a Cesare que se hayan prestado a ello, que se han mostrado voluntarios para arrancar y para mostrar una funcionalidad y también para... Bueno, a mí no me termina de gustar la palabra exponerse porque parece como que es negativa. Creo que exponerse es positivo porque te hace crecer, ¿no? Y te hace pues, estructurar mejor tu reflexión, el pensamiento. Así que creo que es positivo. Pero bueno, me gustaría un aplauso inicial para ellos por prestaros a ellos, ¿no? Y preparar todo el contenido. Y nada, ya lo diré varias veces, que para que esto siga, que eso es interesante, animaros también vosotros a escribirme y decir, oye, venga, me gustaría mostrar una funcionalidad que hemos hecho, ¿no? Así que encantado de hacer otras próximas ediciones con vosotros. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a intentar imitar a lo que sería una product critique que sería en una startup o en una empresa. Que de forma muy resumida se puede hacer, o yo lo solía hacer en el equipo de producto o en el equipo de diseño, que nos juntamos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, para mostrar el avance de las funcionalidades sobre las que estáis trabajando ese equipo. La idea es compartir qué decisiones se han tomado, cuál es el contexto, qué decisiones se han tomado, cuál es el progreso, pues ya sea a nivel de que ya se sabe cuál es el approach de la solución, o ya se está implementando en interfaz, y dar feedback a los compañeros para mejorar la solución. Entonces, ese es el objetivo. Obviamente, lo ideal es hacerlo durante, ¿no? En las empresas se hace durante el proceso, no a posteriori, porque a posteriori pues ya está hecho. En este caso, pues va a ser todo a posteriori, entonces vamos a ver más interesante el por qué tomaste esta decisión, ¿no? O quizás en los aprendizajes a posteriori de, oye, pues unos meses después que hubiese hecho distinto, ¿no? Que eso siempre se ve. Va a ser una conversación, va a liderar María, que es la Product Owner de Holded. Luego también estaremos con Cesare, que es el Design Lead de Holded y participó en esta funcionalidad. Y vamos a ir conversando. Yo les voy haciendo preguntas y yo ya las voy teniendo, un poco para forzar, pasar por todo el proceso de producto, desde entender la priorización, los objetivos, entender el problema, etcétera, etcétera. Lo tiene bastante bien estructurado María, así que el guión va a ser bueno. Y cualquier pregunta que tengáis, que queráis proponer, pues la podéis poner como pregunta. Como pregunta mejor, que las tengo aquí. Y yo, pues según vea que encaje ahora o no, o después, pues las voy preguntando, ¿vale? Y la idea, por cierto, la idea, un tema importante, las Product Critiques, que lo vamos a seguir aquí, es intentar seguir ese orden de primero entender el objetivo, luego entender el approach, luego entender un poco cuál es el flujo y luego componentes y UI. Entonces, por ejemplo, si viéramos algún componente, cuando un compañero está dando feedback y nos está mostrando unos flujos y vemos algún componente de UX que no nos encaja, o, que creemos, o tenemos dudas, ¿no? Decimos, oye, ¿esto por qué lo has hecho así? No hay que decirlo al principio. Digo, esto es muchas veces hay que respetar el momento, ¿no? Oye, ¿qué tema estamos tratando? Igual que cuando un compañero está en la fase todavía inicial a lo mejor de diseño de los flujos, no conviene meterse, no se debe meter uno en el diseño visual o de UX más componente, porque todavía no ha trabajado eso, ¿no? Estamos todavía más en el concepto y en el flujo. Así que hay que respetar un poco los tiempos y en eso. Así que nada, sin más dilación, María, eh, cuéntanos un poquito sobre Holded y sobre la Vale, funcionalidad.
Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias porque la verdad es que cuando vi el anuncio no lo dudé ni un segundo en apuntarme porque justo ahora en Holded estamos empezando o queremos profesionalizar un poco más nuestros procesos internos, así que nos hace mucha ilusión el poder compartir con vosotros un poco cómo trabajamos ahora, ¿no? Y que a partir de ahí pues veamos qué puntos de mejora podemos encontrar todos juntos. Entonces, bueno, sí, como tú comentabas, yo he elaborado un poco una presentación para ir teniendo ese hilo conductor de fondo y no perdernos, pero tanto tú como cualquiera de los que estáis aquí nos podéis interrumpir y hacer las preguntas que consideréis y, bueno, ya vamos profundizando un poquito. Vale, pues nada, ya nos has hecho tú una breve introducción sobre quiénes somos César y yo. Esto es un poco lo que había preparado a nivel de guión de estructura. La idea sería explicaros bueno, cómo detectamos este problema y por qué se decidió priorizarlo o en base a qué decidimos priorizarlo. A partir de ahí, pues, cómo elaboramos el need statement y cómo se empieza ese proceso de user research para luego pasar al proceso de ideación y prototipado y luego, si queréis, pues podemos entrar un poquito también a hablar sobre cómo fue esa puesta en producción para todos los usuarios y luego incluso podríamos hablar también de go-to-market y de métricas. A nivel de métricas no os puedo enseñar datos, pero sí que os puedo enseñar un poco las gráficas de adopción y ver algunos gaps que hay ahí y bueno, intentar hacer algún análisis conjunto. Vale, pues a nivel de empresa, para los que no nos conozcáis, Holded es un software de gestión en la nube para pymes y emprendedores y tiene diferentes áreas de herramientas, ¿no? Que al final también corresponden un poco a los diferentes módulos dentro de la aplicación. Por un lado tendríamos facturación y contabilidad, que serían como las áreas más core y también es donde estamos más enfocados ahora mismo. Y luego tenemos otras áreas que son proyecto, gestión de inventario y CRM. La funcionalidad que os vamos a enseñar hoy sería una funcionalidad que cuelga del área de bancos, que es un módulo también dentro de la aplicación. Lo que pasa que no lo he puesto aquí porque realmente sería una funcionalidad puente entre la facturación y la contabilidad, como ahora veréis que os explicaré un poquito mejor. Entonces, como decía, la funcionalidad que os vamos a presentar cuelga del área de bancos y dentro de bancos, aunque podemos hacer muchas cosas, para nosotros la funcionalidad estrella sería bueno, la funcionalidad de conciliación bancaria. Entonces, en bancos, ahora os enseñaré una demo, pero principalmente lo que podemos hacer es sincronizar nuestras cuentas bancarias para poder visualizar ahí en directo, en tiempo real, nuestros movimientos del banco y a partir de ahí empezar a conciliar. Hay diferentes formas de conciliación. Cuando hablamos de conciliación nos estamos refiriendo a poder vincular cada uno de los movimientos del banco con pues, documentos tipo facturas, tickets, remesas u otro tipo de documentos. Todo eso para que al hacer esa vinculación se genere el asiento en la contabilidad. O sea que al final la gracia de esta herramienta es poder llevar la contabilidad al día. Y por supuesto, pues es una herramienta que igual no interesa a todos los clientes porque no todos los clientes utilizan o deben llevar la conciliación, la contabilidad al día, pero hay muchos clientes que tienen que presentar las cuentas anuales ante Hacienda, que sí, que para ellos es un requisito llevar esta conciliación al día. Y luego, en cuanto a la conciliación, tenemos también sugerencias de conciliación. Y las sugerencias de conciliación son recomendaciones que hace Holded basado en similitudes que encuentra entre movimientos del banco y documentos que ya existen. Entonces, una vez que Holded hace esta propuesta para conciliar, el usuario siempre puede aceptar o si considera que esa propuesta por parte de Holded no es acertada, siempre la puede descartar y nosotros eso ya de alguna manera lo aprendemos y no se lo volvemos a sugerir. Igual le hacemos otra sugerencia. Y luego tenemos reglas de conciliación, que es una funcionalidad que lanzamos a principios de año, que es justo la funcionalidad que os queremos explicar hoy, que sería una funcionalidad para que el usuario pueda crear una serie de reglas para automatizar la conciliación de movimientos que cumplan con determinadas condiciones, ¿no? Estamos hablando de movimientos que pueden ser recurrentes, como comisiones, como nóminas, que de alguna manera pueden ser fáciles de identificar porque cumplen, como digo, una serie de condiciones y como la conciliación siempre es la misma, o sea, la forma de conciliar siempre es la misma,
eso se puede automatizar. Entonces, ahora la idea es enseñaros un poco cómo es Holded por dentro y cómo funciona esto que os he explicado, que siempre viéndolo se entiende un poquito mejor. Y vamos a pasar, ¿vale? Vale, pues ¿lo vemos bien? Sí. Vale, esto sería la sección actual de bancos, ¿vale? Yo aquí tengo varias cuentas creadas, no están conectadas, no todas tienen movimientos. Entonces, entraría en la primera cuenta y aquí yo tengo movimientos que en este caso he importado manualmente porque no me he conectado a ningún banco. Y para ir al área de conciliación, si luego queréis que entremos más en detalle de bancos, podemos hacerlo, pero me voy directamente a la conciliación. Y aquí, bueno, ya vemos que Holded, aunque esto está roto, lo tenemos que arreglar. Aquí lo que vemos es que Holded nos está haciendo ya una propuesta de sugerencias. Entonces, le podríamos dar a revisar sugerencias y aquí iríamos viendo en la columna izquierda los movimientos y en la columna derecha documentos. Entonces, aquí nos está relacionando movimientos con documentos. En este caso, esto es una factura de compra, pero podrían haber también tickets o, como decía antes, otro tipo de documentos. Entonces, aquí el usuario tendría la opción de conciliar o de descartar la sugerencia. Si descartamos la sugerencia, se queda así como deshabilitada y luego si conciliamos, pues se quedaría con este check marcado en verde y luego por aquí no hay ninguna opción de guardar ni nada. Esto ya se está, digamos, ya se ha procesado y si salimos de la modal, eso ya quedará aplicado. Igual esta parte es mejorable, no lo sé, luego si queréis hablamos. Vale, bueno, tendríamos también un botón de actualizar sugerencias por si hubiera habido alguna que ya no fuera válida, igual porque se ha eliminado algún documento o porque algún documento se ha modificado y ya no es compatible con, o sea, ya no lo consideramos candidato para ser conciliado con un movimiento. Entonces, bueno, en ese caso nos saldría aquí un aviso de, oye, hay algunas sugerencias que no son válidas. No te las estamos ya mostrando, pero que sepas que si te estábamos informando aquí un número, pues igual no coincide por eso. Si le damos a actualizar sugerencias, ya quedaría, digamos, limpio. Además, también las sugerencias las podemos encontrar identificadas en el listado de movimientos con esta varita mágica, que tampoco sé si se entiende muy bien, que es una varita mágica. Al hacer clic en el movimiento, lo que podemos ver es que, bueno, podemos ver el candidato de documento que está proponiendo Holded, ¿no? Entonces, haríamos clic si estamos de acuerdo y le daríamos al botón de conciliar. Como digo, podríamos también descartar y podríamos nosotros hacer una conciliación manual, ¿no? Que es lo que comentaba antes. Entonces, para hacer una conciliación manual, lo que podemos hacer es, una vez seleccionado el movimiento, buscar con qué tipo de documento lo queremos conciliar. Yo en este caso pues selecciono facturas de venta, aquí me saldría un listado con todas las facturas de venta y yo podría buscar cuál es la que podría buscar por descripción o por contacto, por ejemplo, la que me interese. Entonces, en este caso me interesa esta porque coincide, porque corresponde por importe. Entonces le daríamos a conciliar y el movimiento ya me desaparecería de este listado de movimientos pendientes y me aparecería en el listado de movimientos conciliados. Si hago clic en un movimiento conciliado, también puedo ver con qué factura está conciliada y también podría deshacer esa desconciliación. Pensad que cada vez cuando hablo, insisto, cuando hablo de conciliación o desconciliación, al final me estoy refiriendo al crear o deshacer asientos que están aquí en el libro diario. Vale, entonces también se podría filtrar por sugerencias de conciliación. Y si por lo que fuera el movimiento es un movimiento que no lo queremos conciliar contra un documento existente, hay otras formas de conciliación también para diferentes casuísticas. Tendríamos el caso en el que el usuario quisiera hacer a partir de ese movimiento un asiento directamente, bien mediante la opción de transferir, que sería como hacer un asiento sencillo. Podría crear también una entidad, o sea, un documento de pago que sería como trasladar este movimiento a
bueno, a un pago, o sea, como a un movimiento dentro de Holded que no esté, digamos, sería como trasladarlo a la sección de pagos y cobros. Hay clientes que tienen esa casuística y quieren hacerlo así. Y luego tendríamos también la opción de crear un asiento directamente un poco más elaborado con la posibilidad de añadir diferentes líneas. ¿Vale? Y luego también tendríamos la opción de poder crear un documento desde cero o un ticket de compra. La diferencia es que en el ticket de compra el contacto no es obligatorio. Y tendríamos ya por último la opción también de marcar el movimiento como conciliado sin conciliarlo con nada y por lo tanto eso no crea asiento, no pierdes el movimiento, pero tampoco te queda como pendiente. ¿De acuerdo? Vale, pues Como estamos viendo, María, esto es una funcionalidad para gente que sabe sobre claro, esto. Sí que es un exacto. punto por recordar que ahora cuando evaluemos, sigamos avanzando, el target es gente que sabe sobre conciliación y sobre cómo hacer asientos. Por No es target de alguien, al menos soy yo soy cliente de Holded y ya me meto aquí y me estoy asustando, ¿no? Sí, Como, sí, menos mal que sí. tengo una gestoría que no tengo que hacer esto. Yo no No, soy el target de esta funcionalidad, es alguien que sabe. correcto, correcto, correcto. Y la funcionalidad que vamos a explicar ahora, que es reglas de conciliación, yo creo que requiere incluso un poquito más de un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, las reglas de conciliación las podríamos encontrar aquí en la página principal de bancos, porque al final las reglas es algo que podría aplicar de forma transversal a cualquier banco. Y aquí en la regla lo que podemos hacer es, bueno, establecer un nombre, ¿no? Para poder identificar mejor la regla. Podría ser, por ejemplo, comisiones. Y aquí ya el usuario empezaría a meter las condiciones que la regla necesita saber para encontrar un determinado tipo de movimientos. Igual, claro, el primer paso entonces sería saber qué tipo de movimiento queremos conciliar y tratar de identificar esos patrones que nos van a servir para identificar ese movimiento. Por ejemplo, lo primero sería decir, ¿es un movimiento negativo o positivo? Bueno, pues si es una comisión será negativo. Y ya podemos indicar también si queremos, si Holded debe de buscar en cualquier cuenta de banco o solo en algunas cuentas de banco en específico. O sea, sería si el ámbito de la aplicación de la regla sería para cualquier cuenta o para todas. Si es cualquier cuenta, ningún problema. Si es alguna cuenta de banco, sí que tenemos que seleccionar en qué cuentas de banco queremos buscar. Aquí, bueno, podríamos seleccionar tantas como quisiéramos y al guardar, creo que ahora lo veremos, las que se hayan seleccionado quedarán siempre más arriba en el formulario. Esto lo hicimos así porque nos dimos cuenta de que había clientes que podían tener más de 20 bancos y bueno, podía ser luego más fácil identificar qué bancos estaban incluidos dentro de la regla. Y luego tenemos ya la parte de, bueno, seguimos en la parte de condiciones. Aquí identificamos muchas condiciones que podríamos introducir, pero para el MVP nos quedamos con dos condiciones que son la condición de descripción e importe. Entonces, a nivel de descripción tenemos el contiene, es igual a, no contiene, distinto, empieza por y termina con, que esto haría referencia a la descripción del movimiento, que es lo que visualiza el cliente en el listado, ¿no? Sería este concepto de aquí. Sería esto de aquí. ¿No? Pues sería decir si la descripción de este movimiento debe de contener alguna palabra en específico o conjunto de palabras. Y luego en condiciones de importe tenemos si es igual a, si es distinto de, mayor o igual que, y bueno, el número e incluso la divisa. ¿Vale? Y también, bueno, pues si el usuario solo quisiera filtrar, por ejemplo, por movimientos negativos, pues también podría decidir no meter ninguna condición y ya está. Y algo muy chulo de aquí es que mientras el usuario va creando esta regla, como podría ser que haya metido varias condiciones y quiera hacer pruebas y quiera estar seguro de lo que está haciendo para darle mayor seguridad y confianza, metimos un botón de probar condiciones. Entonces, esto lo que hace es devolverte en ese momento todos los movimientos que están cumpliendo con esas condiciones.
Si alguno de estos movimientos estuviera ya conciliado, no, estos son movimientos que no están conciliados. Entonces te indica movimientos que podrían ser conciliados actualmente con esta regla y te indica que son 354. Vale, entonces a partir de aquí, pues con esto podemos ir refinando y podemos ir puliendo para asegurarnos de que estamos acertando con el tipo de movimiento que queremos conciliar, porque si no podemos crear asientos luego donde no toca y cuando no toca. Y luego tenemos ya la parte de resultado, que es decir, vale, ahora una vez he identificado estos movimientos, ¿qué quiero que haga Holded con ellos? ¿Cómo quiero que los concilie? Fijaros que aquí ahora mismo solo tenemos una opción, que es la opción de transferir a cuenta contable. Idealmente aquí, en futuras iteraciones, nos gustaría que el usuario pudiera seleccionar aquí otras opciones, ¿no? Como por ejemplo, pues crear un pago o crear el asiento directamente o crear nuevo documento, eliminar movimiento o marcar como conciliado manualmente. O sea, cualquiera de las acciones que puede hacer el usuario conciliando a mano es algo que se debería de poder automatizar, pero ahora mismo solo tenemos la opción de transferir a cuenta contable. Y luego también, aunque ya al principio concebimos las reglas de conciliación como algo automático, durante el proceso de investigación nos dimos cuenta también de que, bueno, al final era algo, podía ser una herramienta muy sensible, ¿no? Que al principio pudiera generar un poco de desconfianza, porque siempre al final los clientes se fían más de ellos que de la tecnología, ¿no? Y siempre necesitan supervisarlo todo y no se fiaban igual de que Holded pudiera realizar ciertas acciones automatizadas por ellos. Entonces decidimos añadir la opción de poder aplicar la regla, o sea, es decir, que Holded te identifique el movimiento y que te diga que ahí hay como una especie de sugerencia de conciliación, ¿no? Personalizada, y que sea el usuario el que pueda decidir finalmente si quiere aplicar esa conciliación o no, o sea, conciliación basada en lo que ha metido en este formulario. No sé si se va entendiendo muy bien todo. Sí, está claro. Vale, perfecto. Entonces, si el usuario aplicara aquí el check, bueno, pues automáticamente todos los movimientos que se encuentren se concilian. Lo bueno también es que si se conciliara algo que no toca, hay alguna forma también de identificarlo. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Yo he creado ahora esta regla que es comisiones y la vamos a enviar a cualquier cuenta contable y le he dicho que tiene que aplicarse automáticamente. Entonces le doy a crear. Vemos que aquí se nos ha creado esta regla con esta clave, que nosotros lo llamamos clave, no puede ser un identificador porque no es único. De hecho, si yo ahora aquí creo otra regla y le pongo el mismo nombre, me va a coger la misma clave, porque la clave la coge a partir de las dos primeras letras. Mejorable. Pero ¿la clave qué es? ¿Sí, para qué sirve? La clave, ahora os lo explico porque es lo que nos permite identificar la regla en los movimientos. Es la forma que se nos ocurrió. Vale, entonces iríamos ahora aquí. Vale, entonces fijaros que aquí me está diciendo que tengo este movimiento con esta regla, pero me la tendría que haber aplicado automáticamente. Aplicar regla y conciliar automáticamente. Me tendría que haber conciliado el movimiento automáticamente. Vale, ok, aquí tenemos todos los el otro movimiento, por alguna razón no se ha conciliado, luego miraré por qué. Pero aquí vemos, si vamos a la pestaña de conciliados o al filtro de conciliados, vemos que ya se han conciliado un montón de movimientos de forma automática por nosotros e incluso pues tendríamos una forma de identificar que ha habido una acción automática por ahí detrás mediante este rayito y la clave o el indicador de la regla que nos dice con qué regla se ha conciliado, que en este caso sería la regla comisiones, que nos lo dice también el tooltip. Si no estuviéramos de acuerdo o viéramos que el programa se ha equivocado o nosotros nos equivocamos a la hora de establecer alguna condición, siempre podríamos desconciliar y no hay ningún problema. Vale, se está procesando otro proceso de conciliación seguramente de las reglas. Bueno, podríamos desconciliarlo y no habría problema. Si te parece, María, por manejar los tiempos, Sí, creo que la demo ha quedado más o menos clara. Podemos ir al
Perfecto. ¿Dónde Vale. venimos y cómo ha sido el proceso? Vale, entonces, ¿cómo detectamos esta necesidad? Esta necesidad la detectamos a raíz de hacer otras entrevistas, de hacer entrevistas con usuarios para otros proyectos. Justamente hacía poco que habíamos lanzado un nuevo diseño para conciliación y queríamos hacer entrevistas con usuarios para entender o para acabar de validar algunos aspectos del diseño y entender también cómo conciliaban los usuarios actualmente y qué casuísticas de conciliación tenían. Y nos encontramos que había muchos clientes con conciliaciones recurrentes que tenían mucho potencial de ser automatizadas. Entonces, así es como lo metemos de alguna manera en nuestra lista de oportunidades o de ideas y a partir de ahí priorizamos, ¿no? Cada quarter nosotros hacemos una propuesta de roadmap y lo que hacemos es coger ese listado donde tenemos todas las oportunidades detectadas y las puntuamos en base a 5 variables, que son alcance, recurrencia de uso, impacto en negocio, demanda y complejidad. Entonces, cada una de estas variables tiene una ponderación y nosotros le damos un valor de 1 a 5 y eso nos da una puntuación, nos da un resultado. Luego nosotros en base a ese resultado acabamos de decidir, ¿no? Porque siempre hay cosas que son más difíciles de medir. Y luego ya a partir de ahí, cuando ya decidimos que esa funcionalidad la vamos a incluir en el roadmap, levantamos un proceso de investigación para hablar con usuarios y entender cómo ellos se podrían imaginar esta funcionalidad y sobre todo entender qué casos de uso reales, o sea, qué casos de aplicación reales podría tener esta herramienta para también preparar mejor no solo el diseño, sino el go-to-market y el poder vender esta funcionalidad. Entonces, en cuanto a la priorización, las 5 variables que os comentaba, que son alcance, pues cuando hablamos de alcance es saber si esta funcionalidad cubre un caso de uso genérico o si está dirigido a un target muy específico. La recurrencia de uso es entender si la oportunidad aborda una necesidad puntual, o sea, una acción que el usuario solo va a hacer una vez o si es algo que igual va a hacer diariamente. Impacto en el negocio sería tratar de imaginar, porque luego no tenemos una forma directa de medirlo, ¿no? Pero tratar de hacer suposiciones de negocio de a qué métrica creemos que podemos impactar con el lanzamiento de esta funcionalidad. La demanda sería ver si tenemos evidencias de que los usuarios necesitan o nos han pedido esta funcionalidad o si hemos visto que esta oportunidad realmente existe y no es inventada. Y luego complejidad, que sí que esto ya se habla un poco antes con el equipo técnico también para ver cómo de complejo no podría ser. Entonces, de aquí lo que destacaría es que cada PO tiene su propio criterio para ponderar estas variables. No lo tenemos estandarizado, o sea, no tenemos estandarizado qué consideramos mucho alcance o mucha recurrencia. Siempre es muy orientativo. Entonces, ponemos una estimación un poco igual puede ser sesgada también. Entonces, bueno, eso sería una parte que yo creo que podríamos mejorar, pero que no vamos mal encaminados porque tenemos un método a día de hoy para poder priorizar épicas y proyectos. En este caso, no es que digáis si es de 1 a 5, un 5 es cuando afecta al 80% de los usuarios o más. Un 4 es cuando afecta al 66%. O recurrencia. ¿Qué porcentaje de días o no? Si es diario, semanal o mensual o es puntual. Sí, exacto, porque estamos muy segmentados. Al final, cada equipo tiene su dominio, ¿no? Y tiene sus usuarios activos, lo tratamos como productos dentro del producto y en bancos, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio funnel, ¿no? Y lo que yo considero el 100% de mis usuarios activos, pues no son el 100% de usuarios activos de toda la aplicación. Entonces, claro, es complicado estandarizarlo esto. Y bueno, es algo que creemos que podemos mejorar, ya lo tenemos hablado y estamos en ello. Vale, entonces, bueno, si tuviéramos esto que definirlo en una frase, sería que nuestros clientes necesitan una forma de poder automatizar la conciliación de movimientos recurrentes de manera que puedan optimizar su tiempo de trabajo. Entonces, como decía, a partir de ahí pues ya empezamos un proceso de investigación. Lo primero que hacemos es preguntarnos
qué es lo que queremos aprender, porque recuerdo que sí que habíamos empezado ya a elaborar unos wireframes o una estructura muy básica, muy a papel y boli de lo que nos imaginábamos. Claro, y a partir de ahí salen una serie de suposiciones o de dudas sobre qué deberíamos incluir en un MVP. Entonces, a partir de ahí, pues elaboramos unos objetivos, elaboramos también un guión, que es lo que luego nos sirve de base para conducir las entrevistas, y pasamos también a la fase de selección y reclutamiento de candidatos, que yo creo que es donde más margen de mejora tenemos, porque era la primera vez que lo hacíamos y, bueno, no teníamos esa experiencia, ¿no? Entonces, fue un poco muy, ¿cómo decirlo? Muy poco automatizado. Como se hizo fue que estuvimos contactando masivamente por mail a usuarios para saber si querían o podían estar interesados en este proceso. Sí que eran usuarios de bancos, fue el único filtro que aplicamos, que fueran usuarios de bancos y que además conciliaran de forma diaria o semanal. Y a partir de ahí toda la gestión de entrevistas se hizo por correo electrónico, que igual a día de hoy pues lo haría de otra manera porque esto nos quitó muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, os quería enseñar un ejemplo, bueno, el ejemplo que preparamos para las entrevistas o qué cosas queríamos preguntar y luego los objetivos también. Vale. La gestión de entrevistas siempre lleva tiempo. Sí, no sé si alguien luego quiere compartir algún tip, Vale. pero lleva tiempo, sí. Pero, ¿quieres que me lo salto o...? No, hablaba de la gestión de entrevistas. No, esto... Dale, dale. Vamos a hacer un overview, sí, de ver qué os interesó. Sobre todo es más que detalle, no entras al detalle, que es lo principal, ¿no? Que buscabais con Sí. estas entrevistas. Vale, justamente con lo que queríamos era validar si la opción, porque teníamos dudas internamente de cuál debería ser la opción de conciliación primera para salir, ¿no? Y había quien apostaba internamente por el New Document, o sea, crear un documento desde cero, y yo, al menos como PO, no lo tenía muy claro. Entonces decidimos arrancar este proceso de entrevistas para validar esto. La conclusión fue eh, que la opción preferida bueno, la opción o viendo un poco los casos de uso, los casos de aplicación real, lo que podía tener más sentido o que podía cubrir más casos era el transferir a cuenta contable. Y luego el New Entry, que también era un poco más complejo, pues dejarlo para más adelante. Entonces, bueno, lo que hicimos fue elaborar, como digo, pues un poco la estructura de la entrevista, un guión de preguntas y luego lo que hicimos también, que ahora me ha hecho, fue ir documentando todo lo que, todo lo que vimos con clientes, por ejemplo, pues algunas frases, ¿no? Que luego cuando vuelves al documento va muy bien tener esto, porque te hace recordar por qué tomaste ciertas decisiones. Ujú. ¿No? Por ejemplo, antes de ver los mockups, ¿cómo se imagina el usuario la funcionalidad? Bueno, pues algunas frases clave y después de ver los mockups igual, casos de uso y bueno, siempre intentamos poner como un titular, ¿no? O sea, ¿qué nos llevamos de esta entrevista? Entonces, bueno, me faltaron algunas por documentar, tampoco entrevistamos a mucha gente, pero las entrevistas que hicimos nos sirvieron mucho para luego poder diseñar con mayor seguridad. ¿Qué highlight destacas de algo que te sorprendiera o reafirmara en base a lo que tenías en la cabeza? ¿Algo que os cambiara la forma de pensar? Bueno, igual que sí, quizá el hecho de que, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Que no todos los usuarios están dispuestos, con herramientas de trabajo, están dispuestos a aprender una nueva funcionalidad. Y si realmente eso no le resuelve un problema muy gordo, igual prefieren seguir haciendo la tarea manualmente porque conciliar un movimiento manualmente le puede llevar un par de segundos y crear la regla pues le puede llevar un minuto. Entonces eso si lo pones en una balanza,
para que al usuario realmente le aportara valor esta funcionalidad, debía ser un usuario con un alto volumen de movimientos, con muchos movimientos recurrentes. Entonces, bueno, y luego que debía ser también para usuarios avanzados, porque muchos usuarios no... También nos pasó que muchos usuarios se habían apuntado a este proceso de entrevistas sin acabar de entender muy bien cuál era el scope, ¿no? Entonces, perdimos mucho tiempo también en tratar de hacerle entender el problema cuando igual no, ese no debía ser nuestro candidato para la entrevista. Eso es algo también que aprendimos. Porque ahí en las entrevistas directamente ibais a la entrevista, no teníais una prellamada Claro, donde, digamos, no es un... vamos, Eh, teníamos intercambios por correo, pero... Perdona, César, ¿que ibas a decir algo? sí, no, quería justo explicar este tema porque para mí es un tema muy importante y lo hemos aprendido para mejorar muchísimo la calidad de nuestra entrevista y es como hacer una entrevista previa, hacer una llamada previa, porque esto nos ayuda a entenderse el entrevistado, el perfil del entrevistado es lo que estamos buscando. Realmente lo que tenemos en estos 40 minutos, una hora, depende del tipo de entrevista, tiene que ser muy efectivo, nos tiene que servir para avanzar el proyecto. Y realmente nos encontramos en algunos casos con usuarios que quieren aprovechar este tiempo con nosotros, expertos de Holder, para entender más cosas de la conciliación. Entonces nos encontramos que el training, ¿no? ha Era sido, una manera de training. ha sido divertido, pero al mismo tiempo frustrante encontrarnos en alguna situación donde el usuario quería una demo de conciliación, para que me entiendan. Y ahí entendimos que entonces lo que estábamos preguntando en Cani, que es nuestro, por ejemplo, un software que usamos para ver si nuestro usuario le interesa la nueva mejora que queremos hacer, que es exactamente esto, estaban entendiendo la propuesta de diseño de mejora que se quería hacer. Y esto nos ha ayudado muchísimo de aquí en adelante, ahora mismo también, en la nueva propuesta de entrevista, targetizar, identificar muy bien el perfil de usuario que queremos entrevistar. Esto para mí, como diseñador, como lead del equipo de diseño, para mí esto es una mejora también a nivel de tiempo y a nivel de proceso, porque vamos a entrevistar usuarios reales. Y el otro tema que quería añadir justo un segundo es que nos ayudó esta entrevista a targetizar muy bien nuestro usuario. ¿Por qué? Porque entendimos que habían básicamente el usuario que quería la demo de conciliación, el usuario que se daba cuenta que no le servía esta funcionalidad porque no tenía patrones de movimiento, que esto es lo que estaban buscando, y el otro era realmente, por favor, lo necesito ya porque trabajo en una empresa y todos mis movimientos son recurrentes. Cada día tengo los movimientos. Entonces ahí encontramos la necesidad clave, el problema más importante realmente, que era transformar un proceso aburrido, mecánico, en algo automatizado. Entonces, Y digamos que separar lo que es el aspiracional del realmente que vaya a usar esa funcionalidad, ¿no? Que muchas veces ese gris, sobre todo midiendo el alcance, ¿no? Que hablabas del alcance antes de para priorizar, podemos pensar que a lo mejor afecta al 60% porque creemos que muchos van a hacerlo, pero como lo van a hacer 3 veces al mes, si realmente es una aspiracional, no va a ser un uso real. sí, probablemente hay como un funnel de usuario en bancos y es lógico también por tema de cómo se usa la funcionalidad, que va desde conectar un banco, que claramente es la opción más fácil, es la funcionalidad más fácil de ver, a la conciliación, a la regla de conciliación. Y nosotros, esto probablemente con el tiempo hemos aprendido que tenemos que entenderlo desde el principio y ahí lo entendimos ahí, que estábamos entonces gastando un tiempo con la persona con el usuario que nos... Es como una funcionalidad pro de las pros, ¿no? Es como decir, si hay pros, pues esta es como para los... Sí, está claro, justo para acabar, está claro que conciliación es algo que la empresa quería render un poco más pop, entre comillas, se me deja usar esta palabra, y lo intentamos hacerlo así también a nivel de diseño. El rediseño de conciliación que enseñó María es realmente acercarnos más posible a los usuarios. El objetivo es que todos que tengan una cuenta conectada usen conciliación, porque es realmente algo que te ayuda muchísimo a entender
la conexión entre facturación y contabilidad. Sin esto es el anillo, la conexión entre las dos cosas. Entonces el objetivo era esto, pero claramente nos estábamos yendo un poco más allá con la regla de conciliación, que algo un poco más pro friki, entre comillas, y lo estábamos haciendo necesitábamos el usuario justo para entender los problemas que había que solucionar. Genial. Pues si os parece, avanzamos. Sí. Para dejar tiempos. Vale, vamos a la fase de creación y de prototipado. Bueno, aquí evidentemente tuvimos en cuenta, hicimos un poco de exploración de la competencia, luego intentamos también tener muy en cuenta lo que habíamos aprendido de estas sesiones con usuarios y a partir de ahí sacamos un listado mínimo de requerimientos, pero que se puede resumir en 4 posits en un Miro, ¿no? Para nosotros el flujo básico a partir del cual luego empezamos a crear los casos de uso sería: creo la regla y la veo aplicada, ¿no? Y veo su efecto en la conciliación. Entonces, a partir de ahí, pues un poco haciendo brainstorming casi, pues empezamos a decir, vale, pues para crear la regla necesitamos esto o tienen que pasar estas cosas. Necesitaríamos un espacio para poder crearla, para poder gestionarlas, para poder eliminarla. Y luego empezamos a elaborar también los requerimientos de lo que debía pasar en la parte de la conciliación. Entonces, aquí hubo un proceso paralelo mientras diseño armaba ese wireframe y pensaba más en la UX. Yo en un Miro empecé a elaborar el User Story Mapping, ¿no? Con los principales casos de uso y un poco las dependencias que tenían que haber ya también pensando luego en el desarrollo, y también delimité lo que íbamos a considerar para el MVP, o sea, que era lo mínimo que necesitábamos para salir y luego ya otras cosas que podían ser secundarias pues para entregar en otras Así que iteraciones. partiste de esto fue como el primer documento de... Realmente fue más algo así. Esta fue la primera versión y esto es lo que luego ya me sirvió para con el equipo de desarrollo ir refinando, ir viendo si hacen falta crear más tickets, si hay más dependencias. Eso es, digamos que eso es más ya más cercano a desarrollo. Exacto, sí. En la fase de ideación estaríamos más arriba, que es el customer, Sí, el journey de la acción y con los posibles... Más así, sí. Más partiendo de lo que es la espina dorsal, ¿no? De todo el proceso, aunque no es tampoco muy consecutivo, ¿no? Pero bueno, era como pensando más a lo grande, intentar ir aterrizándolo en cosas o características más pequeñitas. Y sí, bueno, entonces hicimos el User Story Mapping. Nosotros utilizamos mucho Miro, sobre todo para reflejar ideas, asegurarnos de que con el equipo, sobre todo de equipo técnico, nos estamos entendiendo a la hora de, vale, tú estás entendiendo lo que yo estoy entendiendo, porque a veces damos por hecho cosas, esto nos ha pasado mucho, que luego cuando lo hemos visto en producción o hemos estado en desarrollo, nos hemos dado cuenta de que no lo habíamos interpretado igual. O igual tenemos conversaciones en un momento que luego si no lo documentamos, cuando toca esa decisión implementarla, pues igual no recordamos el por qué tomamos esa decisión, o igual ahora lo vemos diferente, pero siempre va bien el poderlo tener documentado o visible en algún sitio, igual también por si alguna vez algún miembro del equipo no puede estar presente, siempre va bien tenerlo aquí, sobre todo también para tener detectados, identificados pequeños quick wins que igual ahora no vamos a implementar, pero queremos implementar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una parte que yo destacaría. Y luego, bueno, después de tener ya un prototipo... ¿Cierto? ¿En qué momento a qué momento se involucró a alguien de ingeniería? En este proyecto, ingeniería ya fue en la fase de refinement. Sí que hubo un kickoff con ellos cuando todavía estábamos acabando de validar el producto para presentarles la funcionalidad a muy alto nivel, pero no estuvo con nosotros en la fase de investigación con usuarios, por ejemplo. Luego en otros proyectos sí, pero en este no han estado involucrados. Vale. Y en esta segunda fase de entrevistas o de testeo con usuarios quisimos involucrar a marketing, ¿vale? Como algo así a destacar. Perdona, antes de entrar al testeo, ¿cómo decidisteis el scope de lo que ibais a hacer? Es decir, no sé qué principio seguisteis en que era lo mínimo que ibais a lanzar. No sé si fue aquí o fue después de testear. No, fue antes de testear.
lo mínimo que necesitábamos, que sabíamos que necesitábamos era, vale, para crear la regla esto va a ser un formulario y el formulario tiene que constar de 2 steps, de 2 pasos, ¿no? Un paso donde el usuario entra las condiciones que son necesarias para identificar el movimiento y una parte donde establece el resultado de la regla. Y luego... Lo que dijiste antes de que había como varias acciones de que podían, sí, base a la regla que se pueden hacer la conciliación automática, el asiento, el crear nuevo documento, eso lo decidiste ya antes de entrar aquí, ¿no? Después del research es cuando ya decidisteis, vamos a permitir solo Exacto, esa acción, ¿no? Igual que con las condiciones, o sea, partimos de, sabemos que necesitamos una sección, ¿no? Un apartado en el formulario para introducir condiciones, todavía no sabemos qué condiciones queremos elegir para salir. Entonces, teníamos esa estructura mínima en mente y a partir de ahí, después de hablar con usuarios, es cuando empezamos a añadir más requerimientos o lo definimos un poco mejor. ¿Usasteis algún dato No. para intentar...? No, el dato lo utilizamos para establecer un objetivo de adopción, ¿no? Viendo el potencial target al que podía interesar esta funcionalidad, dijimos, vale, tenemos claro que esto no va a ser para todo el mundo y ni siquiera va a ser para todo el mundo que concilie. Entonces, eso nos ayudó Data a definir un objetivo que a día de hoy se ha cumplido. Luego no hemos hecho más seguimiento, también es verdad, pero la única data que hemos utilizado es para medir el éxito de la... Que a nivel de, digamos, que research de uso no habéis sacado nada que pudiera ayudarnos, ¿no? No. Vale, guay, pues avanzamos ya al user testing. Vale, entonces del user testing, bueno, lo que sacaría es que nos faltó igual documentar un poco más, ¿no? Para luego poder justificar más adelante por qué se toman ciertas decisiones de diseño. Porque en nuestra empresa nos pasa, como supongo que pasarán muchas, que al final parece que de diseño sabe todo el mundo, ¿no? Y es muy fácil opinar de diseño y para nosotros luego es súper difícil justificar el por qué hacemos las cosas de una manera. Entonces, creemos que si hubiéramos compartido un poco más a nivel de compañía o al menos a los departamentos involucrados el por qué se hacen las cosas de una manera o cuáles son los principales hallazgos, hubiera sido más fácil luego justificar ciertas decisiones. ¿Vale? Y vale, entonces, bueno, aquí tenía pensado pasar un poco otra vez por la funcionalidad y hablar de algunos aspectos de UX, pero como vamos un poco justos de tiempo, si quieres, Javi, me salto esta parte o ya entramos al feedback. Venga, avanza, sí, avanza y luego si no volvemos. Vale, no, a nivel de desarrollo, bueno, con el equipo, cuando ya empieza a involucrarse el equipo técnico es cuando hacemos el kickoff con ellos a nivel funcional, ya empezamos a identificar dependencias y de ahí pasamos a los refinements. Un problema que tuvimos con los refinements es que ahí pequé yo de querer tenerlo todo estimado muy al principio. Igual estimamos tareas que no íbamos a implementar hasta dentro de 3-4 semanas. Entonces, cuando tocó implementar esas tareas, tuvimos que prácticamente volver a definirlas o volver a comentarlas porque habían habido cambios, ya no nos acordábamos de algunas cosas. Entonces, bueno, como parte a comentar del refinement o aspecto a mejorar, yo destacaría eso. Y luego la release no fue una release, digamos, del tirón. Empezamos con un gift, que no sé si esto es frecuente en otras empresas, pero es algo que nos permite a nosotros darle la funcionalidad a un número de usuarios determinados que nosotros escogemos. Luego hicimos una release para un 20% de las cuentas de forma aleatoria para acabar de coger feedback, pulir y bueno, asegurarnos de que no había errores. Y luego ya cuando tuvimos un mayor grado de certeza, pero que estamos hablando de una semana como 2 de margen, ya es cuando hacemos la release para todo el mundo y de ahí, bueno, recuerdo que salieron 1 o 2 bugs, pero muy, muy menores. Y a nivel de métricas, lo que podemos ver es, bueno, esto se lanzó en febrero, es cuando ya se hace la release. Aquí vemos que hay un pico de activación, perdón, el color verde sería activaciones de la funcionalidad, ¿no? Clientes que han activado la funcionalidad de reglas de conciliación
y en azul lo que podemos ver son clientes que han creado al menos una regla, al menos una. Entonces, aquí lo que nos llama la atención, que no hemos profundizado mucho más, es este salto que hay, ¿no? De usuarios que activan, o sea, que descubren esta funcionalidad porque han hecho clic en ella, ¿no? Han llegado a la parte del formulario, pero luego igual no han terminado creando una regla. Esto puede Sí, que ser les ha resultado, parece interesante, pero luego no han creado, no han llegado, pues, ¿no? Hay hay un que problema de activación de esa funcionalidad, digamos. exacto, hay que No, entender no porque sabemos si hay un problema, o igual simplemente es el alcance. Ujú. Entonces, nada, eso, nos ha faltado esta parte de, estos son cuentas únicas, pero luego vemos esto que son eventos totales, ¿no? Esto es una captura de amplitud, son eventos. Lo que podemos ver es que una cuenta, una vez ha creado una regla, crea varias más. Entonces, el que sabe utilizar la funcionalidad realmente le encuentra un valor y crea varias reglas. Pero tenemos este gap aquí que puede deberse a muchas cosas. Se puede deber a que el usuario no ha entendido para qué funciona o lo ha entendido pero no ha podido resolver su caso de uso porque igual le faltan condiciones o le falta poder establecer otras respuestas, o sea, otras acciones de conciliación. Nos falta investigar más. La verdad, Digamos que no habéis sacado tiempo para hacer follow-up de... no. Y es algo que nos gustaría hacer porque creemos que merece la pena, porque realmente sin haber hecho mucha comunicación masiva o sin haber insistido al usuario en que descubra esta funcionalidad, porque no hemos invertido mucho en ello, vemos que la gente continúa descubriendo el producto y continúa creando reglas en menor medida, pero no es una funcionalidad que se haya quedado estancada. Vemos que tiene un crecimiento. Entonces, bueno, eso es interesante porque es algo que podríamos explotar. Y nada, lo último era aprendizajes, ¿no? Sí, y luego por aquí teníamos, bueno, áreas de mejora, que ya no son lecciones aprendidas, son áreas de mejora. Pues esto, ¿no? Que cuando hicimos la primera release ya lo dejamos ahí, nos liamos con otros proyectos, luego nunca más tuvimos tiempo de mejorar esa funcionalidad, a pesar de que se podría hacer a base de pequeños quick wins. Y tampoco hemos dedicado tiempo a analizar las métricas. O sea, una vez vimos que iba bien, ¿no? Entre comillas, no nos hemos esforzado mucho por mejorarlo, porque como digo, pues el negocio también tenía otras prioridades en ese momento, pero que lo tenemos ahí pendiente. Y en principio nada más. Y lo de lecciones aprendidas, ¿tenías algo ¿Cómo? lo del proceso? Era lo del... es que eso no lo hemos saltado. Bueno, sí, a nivel de pricing Vale. también, bueno, se tomaron algunas decisiones que igual también se podrían haber hecho de otra manera. Sobre todo, nosotros establecimos una serie de precios para adquirir más reglas porque de salida establecimos un límite de 15 reglas. No todas las cuentas llegan a ese tope, entonces, por esa parte bien, pero las cuentas que quieren adquirir más reglas, estas las hicimos de pago y creamos 2 paquetes de reglas. Teníamos un paquete de reglas de 40 reglas, 5 euros al mes, 100 reglas, 10 euros al mes. Yo creo que lo que nos ha fallado aquí es la parte, o sea, lo que podríamos haber hecho mejor es la parte de anunciarlo, de promocionarlo, porque como digo, hicimos la release, al cabo de un tiempo, igual un mes, ponemos este precio, pero no hacemos ningún tipo de comunicación ni de aviso a los usuarios. Entonces, bueno, seguimos dependiendo de que el usuario sea proactivo para descubrir esto. Así Por que cierto, por saber, en Holded, ¿quién es el que decide estos precios, condiciones? No la persona, sino el departamento. ¿Sois vosotros? ¿Sois otro? no, ¿De esto acuerdo? Es... suele recaer más sobre marketing, pero la última palabra siempre la tiene negocio, o sea, que serían nuestros CEOs. O sea, marketing puede hacer una propuesta, pero realmente quien termina tomando la decisión final son ellos. Y de hecho, esta parte de implementación de precios la hizo Bernat, Vale. que es uno de los CEOs. Ya, digamos que vosotros no tenéis la responsabilidad del revenue. No, Entonces os nosotros. quedáis en hacer la funcionalidad de la mejor manera posible, pero no tenéis la responsabilidad de quiero que esta funcionalidad genere 20.000 al mes. No, exacto, porque no tenemos tampoco forma de traquearlo. En ese sentido, todavía estamos un poco verdes. Como te decía antes, nosotros sí que cuando elegimos una feature intentamos
lo hacemos intentando apuntar a un objetivo de negocio, ¿no? Diciendo, vale, asumo que esto me puede impactar en el MRR o puede, porque igual puede forzar expansiones, ¿no? Como es una funcionalidad que meto en unos planes superiores, supongo que esto puede incentivar a que el usuario pueda moverse de plan, pero no tenemos luego una forma de traquearlo, de confirmarlo. Lo único que medimos a día de hoy es las métricas de producto, pero de la funcionalidad en sí, del uso de la funcionalidad. Y a nivel de diseño también una mejora que seguramente se puede hacer es saber ya esto a nivel de pricing antes de empezar un proyecto, porque a nivel de diseño cambia muchísimo la funcionalidad y hay algunos ejemplos que igual no es este proyecto, pero otro proyecto en Holded donde hemos tenido que transformar una funcionalidad básica en una funcionalidad de pago. Y esto, como podéis imaginar, puede cambiar muchísimo la interface y todo esto, porque la usabilidad tiene que cambiar, tenemos que dar más cosas mejor presentadas, con más visibilidad y dar de verdad el sentido que se está gastando un dinero por algo nuevo, mejor y todo esto. Porque en este caso no es, bueno, no sé si en otras aplicaciones, no en otras funcionalidades de Holder lo habéis hecho así. Claro, si la funcionalidad está completa, como dices, pues el usuario puede estar más predispuesto a pagar más, ¿no? Si es un MVP, como habéis dicho al inicio, dices, oye, pues ¿para qué voy a pagar más si todavía está por hacer, ¿no? Esto son todo hipótesis o suposiciones. ¿No? ¿Habéis hecho en alguna otra que sea como te la abro gratis de forma temporal, pero cuando ya esté completa ya hay que pagar? Algo así. Al menos en bancos no. En bancos que a mí me suene es la primera, es que para nosotros esto es un poco experimento porque es la primera funcionalidad que intentamos monetizar, ¿no? Directamente, porque normalmente lo que hacemos en bancos está disponible para todos los planes, ni siquiera restringimos por plan y... Bueno, tenéis por bancos, ¿no? El número de bancos es una de las condiciones. Sí, es verdad, por número de bancos, pero no tienes la posibilidad de adquirir más bancos, por ejemplo. Si no, quieres tienes que cambiarte de plan. Claro, te tienes que cambiar de plan. La verdad que el tema de precios es una cosa que en Holded llevamos tiempo hablando. Delicado. Sí, delicado. Sobre todo con los CEOs. Sobre todo con los CEOs es delicado, sí. Entonces, sí. Nosotros vamos tirando millas, vamos sacando features, pero bueno. Vale. Te iba a decir, abro para si tenéis preguntas. Yo me apunto a una serie de cosas. Bueno, son las 10. No sé si tenéis más tiempo, María, César. Sí. Yo voy a tirar los que tengáis, que bueno, la gente se ha ido yendo, obviamente. Yo tengo todo grabado, así que luego lo subo por si os tenéis que ir, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, hacedla. Si no, voy a empezar a tirar sobre lo que he visto, algunas cosas. A ver, tema de, por arrancar desde el principio, tema de research. Los clientes no se fían. Me he apuntado, ¿no? Relacionado con la automatización, que esto es un tema que yo también me he peleado y es delicado. Quizás para César, un poco la pregunta, ¿cómo te influyó esto en el diseño? El concepto de tener que dar algo seguro, ¿no? Al final muchos de nuestros usuarios nos estaban diciendo, por ejemplo, si hacéis algo de este tipo, si este es el objetivo del proyecto y tiene que ser automatizado y tiene que ser correcto, estamos hablando de contabilidad, algo muy delicado, tenemos que tener la sensación que todo esto funcione. Entonces, por esto, María antes lo enseñó, bueno, justo aquí donde está compartiendo, hemos añadido todo como pequeño touch point para dar como comprobar las condiciones, por ejemplo. O sea, probar las condiciones, que el botón esto que está dentro de las condiciones son pequeña ayuda y pequeñas demostraciones que Holded está vivo, está reaccionando bien y que todas las condiciones que está metiendo, que era la cosa más compleja a nivel técnico, la estamos recibiendo bien y la estamos transformando en algo real, ¿vale? Entonces, un poco este feeling del Holded está funcionando bien, está aprendiendo de ti, está reconociendo tu patrón, lo está transformando en algo que quieres tú, que es un poco la funcionalidad, lo estamos recibiendo bien y lo estamos transformando en algo correcto y a nivel contable también es correcto, ¿no? Entonces pusimos, por ejemplo, esto, el probar las condiciones, el tema de testear ¿Habéis visto, bueno, como no habéis hecho mucho seguimiento, pero no sabéis cuánta gente
hace clic en probar condiciones, de los que... No, No, pero lo apunto ya. Lo apuntamos ya Vale. porque es una cosa que me interesa. Pero no, son todo esto, son todo Sí, esto. por ver el porcentaje, ¿no? Es que, justo me lo ha apuntado. Yo tengo una duda ahí, esto es una... Son todas suposiciones, ¿eh? Luego la realidad de los datos nos dirá otra cosa. Pero me da la sensación de que ese probar condiciones no puede estar un poco oculto, en el sentido de a la derecha como parte del background en blanco. Sí, Y, bueno, y también. me estoy acordando del, no sé si has usado Zapier, sí, Zapier. Sí. Zapier, que de hecho cada vez que metes un proceso, un paso, te obliga a probarlo, ¿no? En Zapier metes conexión con no sé qué, tienes que dar clic a probar y te muestra los resultados y dices, vale, está bien, siguiente. Me Como que parece te confirma. me parece una buenísima idea de probar a transformar este botón en algo más. Sobre todo depende de los datos, ¿eh? Si yo me planteo de ver cuál es el bloqueo aquí que tiene la gente. Porque Sí, habéis dicho que tampoco sé cuántos de los que, no sé, interesante ver cuántos de los que entran hasta acá, hasta esta página, claro, terminan creando la regla y cuántos de esos, entre medias, dan a probar condiciones o rellenan el bloque 2 y ver el funnel de ese formulario. Habría que ver el funnel de ese no formulario. tenemos, a día de hoy no tenemos nada implementado que nos permita hacer un traqueo bueno, en este caso del formulario, ¿no? Del usuario si ha llegado a introducir algún dato, si se ha quedado estancado en algún punto. Eso ya lo hemos hablado algunas veces con el equipo técnico. Ahora mismo no nos proporcionan una solución. Entonces, no tenemos forma de hacer eso y tenemos que encontrar la forma de hacerlo porque sería súper útil para nosotros. Vale, Digamos que, tampoco. digamos que el proceso de análisis justo para todos en esta funcionalidad se ha terminado de alguna manera y no es un follow-up como decías tú, Javier, no es un follow-up de la funcionalidad. Y esto probablemente es uno de los errores más grandes que hemos hecho en este proyecto, en el sentido que hemos hecho user interview, después hemos hecho también validación del concepto, que es algo que era nuevo, entre comillas, en Hosted. Hemos probado el concepto con los usuarios y era parte de la user research, pero después de la fase conceptual, que para mí es súper Sí, importante. ese es un reto que sucede en muchas empresas. Yo también lo he sufrido o lo he sido parte culpable de ir a lo siguiente, pero no. Hay que pensar que no es lanzar la feature y ya está, sino que lanzar la feature para aprender y luego tienes que iterarla, ¿no? No es como lanzo y ya está. Entonces, el de probar condiciones, yo no sé qué opináis el resto. A mí le echaré un ojo a ver si la gente se da cuenta. Y luego, creo que mencionaste antes sobre ese botón. Es que me voy a lo del cliente no se fían, ¿eh? Esto está aquí, estoy haciendo suposiciones que luego a lo mejor no hay, Uh-huh. hay nada, ¿no? Pero dijiste antes que ese botón de probar condiciones saca los movimientos que todavía no están conciliados. Sí, que cumplen con las Cumplen condiciones. con las condiciones. Entonces, hipótesis completamente. Si el target de esta funcionalidad es empresas que concilian al día, Uh-huh. van a tener pocos movimientos no conciliados. Claro, Y por tanto, no van a tener muchos datos cuando den a probar condiciones. Hipótesis, ¿eh? Habría que sacar los números y ver. me alegra que lo comentes porque justamente antes tenía la duda, ¿no? de si estábamos mostrando aquí movimientos conciliados o no. No sé si, bueno, podemos verlo igual, pero bueno, sí, es verdad, porque antes hemos conciliado. Puedes ver los negativos, ¿no? Has conciliado todos los negativos. Vuelve a crear la cuenta y ver qué ver. Negativo, probar condiciones. Vale, no estamos mostrando los movimientos que ya están conciliados. Entonces, una empresa que ya haya que te conciliado, no vería nada. Exacto, pero en el Figma sí que lo contemplamos, este caso de uso, igual no lo llegamos a implementar o lo dejamos para más adelante, pero sí que recuerdo haberlo tenido en cuenta. Entonces me llama la atención que igual voy a... Suelo ser bueno encontrando bugs, ¿eh? Lo aviso. ¿Qué? Pero bueno. Es un trabajo, ¿eh? No, lo digo porque me resulta muy que es cierto que lo he sufrido con el tema de dar confianza a los usuarios. Claro, en cierta manera, una manera de confianza es, oye, tú todo lo que has hecho manualmente, esta regla lo hubiese hecho automáticamente.
Entonces, como que eso da confianza, ¿no? De, oye, pues, efectivamente, ¿no? Está bien y me va a ahorrar trabajo y no sé que vaya a hacer cosas distintas, claras, ¿no? Por eso cuando has dicho lo de no conciliado, me queda un poco, digo, ojo con esto. Sí, y ojo también a lo que comentó María antes, el tema del checkbox al final que pusimos para conciliar automáticamente o no, por un tema de dar más seguridad un poco al usuario, si lo quería hacer de forma automática o otra vez de forma manual pasando por la conciliación. Son todos sistemas secundarios para dar más tranquilidad al usuario, que el proceso es automatizado, pero se necesita su intervención, entre comillas. Sí. Isra, cuéntanos. Hola, bueno, muchas gracias por María y Cesare por la presentación y nada, pues un reto muy interesante. Tenía un par de preguntas. Una está relacionada con las... antes de lanzar, ¿teníais claro cuál era la métrica de éxito y si eso lo habéis conseguido? Y luego, relacionado con eso, luego viendo el uso, en Research detectasteis que no era para todos los usuarios, sino era para unos específicos, sobre todo los que tenían que hacer este proceso de forma recurrente, ¿no? De conciliación recurrente. Entonces, saber si luego en el uso son precisamente esos usuarios los que están utilizando la funcionalidad o no. Sí, en cuanto a la métrica objetivo era la métrica de adopción, que la definimos por cuentas que han creado al menos una cuenta, una regla y que tiene movimientos que se están conciliando con esa regla. Esa métrica objetivo la definimos después del proceso de investigación con usuarios, ¿no? Porque teníamos que acabar de entender bien el problema para definir el target y en base a ese target definir, sabiendo a qué tipo de perfil nos íbamos a dirigir o podía interesar esta feature, es cuando definimos esa métrica objetivo. Entonces, para la métrica objetivo también tuvimos en cuenta los clientes de Holded que actualmente concilian diaria o semanalmente o mensualmente, ¿no? Pero que usuarios, digamos, activos de conciliación. Entonces, en base a eso, y luego también haciendo un análisis de las cuentas que tenían un mayor número de movimientos, un mayor volumen de movimientos, y también viendo un poco por planes, pues es como decidimos esa métrica de uso. Y luego la segunda pregunta, ¿me recuerdas cuál era, porfa? Sí. Era que si luego viendo el uso de la funcionalidad, habéis sido capaces de cruzarlo con ese usuario específico que tiene que hacer, que identificaste en Research, que no solamente tiene que hacer conciliaciones, sino que son recurrentes, ¿no? Que dijisteis que seguramente sería quien le aportaría más valor. Lo que hemos identificado es que las cuentas que más utilizan reglas o que más han creado reglas son cuentas que se encuentran en planes superiores, y los planes superiores también son cuentas que tienen un mayor volumen de movimientos. Entonces sí que coincide un poco con esa hipótesis que nosotros teníamos inicial, de que es algo que interesa a cuentas muy grandes, con un volumen de movimientos muy, muy elevado. O incluso cuentas, porque nosotros hay asesorías, ¿no?, que utilizan Holded para conciliar los movimientos o llevar la contabilidad de sus clientes. De estos hay muchos, hay muchos clientes que son gestorías, asesorías que llevan la contabilidad que están vinculados, sus cuentas están vinculadas a las cuentas de otros muchos clientes. Entonces, de estos clientes tenemos muchos también. Vale. Muchas gracias. Por otro tema, dejo. justo que está esta pantalla, tenía una pregunta, no sé si es porque es parte del scope inicial y luego se va a expandir. Justamente en el primer select, aplicar la regla cuando el movimiento sea negativo o positivo. Eso es un tema de pregunta sobre componente. ¿Se va a expandir o es solo negativo o positivo? ¿Cómo? No entendí. Hay dos opciones, negativo o positivo. ¿Esperamos que crezca o no? No. Porque y si no crece, ¿por qué hemos elegido un select y no unos radios? Sí, sabe. Sí, en verdad sí. Ahora que lo veo, entiendo tu pregunta perfectamente. No me acuerdo, a nivel teórico seguramente se debería usar un radio button por un tema de dos opciones.
En este caso, probablemente para diferenciar de lo que era la regla en sí, que pertenece a, entonces que tenemos todo el tema de Radio Button, igual no se quería como confundir las dos partes, pero es verdad que me suena incorrecto, digamos así. Sí, no, lo vi. Ahora debería chequearlo, pero sí, a em, nivel teórico, doble opción, Radio Button, Taco, lo que sea. Luego, otra. Bueno, a mí también me ha funcionado a veces. No sé cómo se llama. Tab. El tab, sí. Eh, A veces utilizo más el tab que los radio buttons. sí, Cuando los mensajes son cortos, ¿no? Abajo sí, no funcionaría, pero en positivo o negativo sí que podría funcionar. sí, estoy de acuerdo. Y luego, otra pregunta sobre el tema de las claves que hemos pasado ahí, ¿no? Antes de que hicisteis la decisión, tomaste la decisión de que se usaran las dos primeras letras. Hmm. Sí podemos. Sobre los identificadores, que yo también me he peleado, Sí. no es tan Juro, obvio. juro que ha sido más complejo de lo que parece esto. Sí, Ha que no sido, No, lo sé, por eso pregunto, porque sé que hay no, tema. pero digamos que hay influencias. Ah, vale. Influencias. Hay decisiones superiores. Hay decisiones superiores. en este caso la idea era un identificador único. A nivel de diseño, la idea era como explicar la regla, enseñar la regla en este espacio de gestión de regla, porque tenemos dos espacios, lo de gestión y de creación, y en este caso había que separar muy bien una regla desde la otra. Y el identificador nos servía aquí y nos servía, como enseñó María, en la reconciliación. Y tenerlo igual, para mí y para nosotros, creo, María, te meto en el grupo, podía ser un error porque podía dar a equivocar al usuario en algunos casos, sobre todo en la conciliación bancaria. Hemos tenido problemas a nivel técnico, no sé si María, Sí, para... no, a ver, y al principio se definió como un identificador único, ¿no? O sea, algo que o bien pudiera configurar el usuario o que nosotros le propusiéramos al usuario un identificador, porque la gracia de tener este identificador es que luego nos iba a servir para poder identificar la regla en el listado de reglas. La suposición que se hizo aquí es que no se iba a dar el caso de que coincidieran las reglas y que en caso de coincidir el usuario siempre podría entrar aquí a modificar el nombre y poner otra cosa, ¿no? Que igual no es lo óptimo. Pero como digo, se hizo la suposición de que no iban a haber coincidencias, de que no iban a crearse muchas reglas Ya. y bueno, como Ya digo, bueno, ahí se ven los datos, ¿no? Se puede sacar los datos ahora por ya, usuario. ¿Cuántas veces sucede que las dos primeras letras son iguales? claro, ahora que hemos hecho demos con clientes, o sea, y hemos visto su cuenta con las reglas que tienen creadas y el nombre que le dan a las reglas, claro, muchos casos son comisiones BBVA, comisiones ING, comisiones de no sé qué cosa. Entonces, igual, o seguros de salud, seguros de salud igual no, pero seguros de lo que sea. Entonces, muchas reglas empiezan igual, porque le das un título que te sirva a ti para identificar esa regla. Entonces, muchas empiezan de la misma forma. Entonces, ahora ya podemos confirmar que esto no fue una buena decisión. Aunque estoy pensando que no sé cuántos casos sucede, pero que si crean varias reglas con comisiones, ¿no debería ser la misma regla? Sí, O no se puede ahora. sí, la salida, Bueno, exacto. Si la salida, la forma de conciliación va a ser la misma, sí. Pero hay clientes que lo prefieren tener, se crean reglas independientes porque igual no llegan, asumen que es un movimiento por regla. Eso también es algo que a nivel de educación del cliente, que el cliente no llega a darse cuenta de que la regla tiene que ser por cómo vas a conciliar esos movimientos. Que en una misma regla puedes meter diferentes tipos de conciliaciones. Por ejemplo, un caso súper típico, ¿no? ¿Podrías dar el formulario un momento a la nueva regla? O sea, conciliaciones, por ejemplo, creamos una regla para conciliar licencias o suscripciones de software, ¿no? Pues lo que pago de LinkedIn, de Holded, de Gmail o de Slack, todo eso lo voy a conciliar seguramente de la misma forma. Voy a crear o un asiento o voy a enviarlo a una cuenta contable y lo voy a poder crear todo desde la misma regla y le voy a poder poner un título que sea licencias y suscripciones. Pero igual hay clientes que no llegan a ese nivel de razonamiento y te crean... ¿Podrías dejar abajo y que cumpla con? A ver.
aquí que cumpla con Las condiciones aquí. Descripción. importe. Claro, ahí debería poner al menos una condición, ¿no? Y Ujú. todo el listado de descripciones incluya, contiene, Slack, Google Apps, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, en principio, me parece claro, no debería ir. Pero no, habría que ver cuántos problemas hay ahí. Sí. Guay. Gerardo. Muchas gracias. Bueno, tenía una primera que es, ¿puede haber reglas que se solapen una con la otra y cómo controlan eso? Si un movimiento queda en dos reglas. Sí. Es un punto que no Sí. hemos mencionado. Lo tenemos contemplado, de hecho aquí ya lo indicamos que las reglas están ordenadas por prioridad, ¿vale? Entonces el usuario puede modificar la prioridad de aplicación de reglas haciendo un arrastrado en el listado y estableciendo un poco el orden que más le interese, porque es verdad que detectamos que algunas reglas, si son muy genéricas, Sí, claro. el mismo movimiento puede aplicar a varias reglas. Y otra que tenía es viendo las gráficas de amplitud en las que mucha gente activa la gema pero no crea las reglas. O sea, es que me parecen momentos distintos del usuario. Quiero decir, alguien descubre, pero esto lleva un tiempo, sentarte, ver tal. Entonces, no sé si tenéis algún tipo de follow-up o de seguimiento de esa gente que le ha dado porque no creo que nadie descubra la gema y en el mismo momento se ponga a crear 16 reglas o las que necesite. Correcto. Cuando hicimos la primera release, que fue una release parcial, ahí ya detectamos que había un gap. Y empezamos, lanzamos unas encuestas a través de Intercom a estos usuarios para preguntar o para tratar de entender el por qué no habían avanzado más o por qué no habían creado la primera regla. Ahí mucha gente lo que contestaba es, no he tenido tiempo. Igual también fue demasiado tiempo, o sea, demasiado pronto haber lanzado ese formulario. Igual tendríamos que volver a lanzar ese formulario a día de hoy. O sea, pecamos de querer entender muy rápido, ¿no? Lo que estaba pasando sin haber dejado el tiempo suficiente para que el usuario se pudiera familiarizar y luego ya no hicimos seguimiento, pero es algo que el challenge que suele hacer a esas excusas de los clientes es que no están viendo suficiente valor. Porque si tú ves suficiente valor, inviertes tiempo. O el momento O no en el momento en el que se sugiere es en el que se concilia ese movimiento que estás conciliando todos los días el mismo. Claro. A lo mejor es el momento, ¿no? Cuando concilias uno manual es el momento de activar la regla, de decir, oye, ¿y esto podría por qué ser no una lo regla? No la haces automática, ¿no? Sí. Es que tenemos en Holded, yo creo que en general un problema de descubrimiento, ¿no? De funcionalidades. Sacamos muchas funcionalidades que el usuario no acaba luego nunca de descubrir, porque cuando hacemos las demos y entienden, porque una cosa es entender primero el valor y luego, que eso te resulte útil o no, ¿no? O sea, entender primero la propuesta. Entonces, ese primer entendimiento de qué es esto, a veces cuesta que llegue, pero cuando llega y el usuario entiende porque le has hecho una demo, le has pasado un vídeo o porque han podido dedicar un tiempo a la Academy, que es donde tenemos explicado un poco, es como nuestro manual de instrucciones de la aplicación. Cuando realmente lo entienden, sí que encuentran un valor. De hecho, en las últimas entrevistas que hicimos, que ya estuvo involucrado marketing, esas entrevistas también las hicimos para tratar de entender y cuantificar el valor percibido por el usuario y entender si incluso el usuario estaría dispuesto a pagar por esas reglas. Y de aquí algo curioso también que detectamos es que el valor percibido se encuentra en cada conciliación que hace esa regla. O sea, para mí el valor, ¿no? Como usuario, no es creo la regla, es que esa regla me pueda automatizar el trabajo. Entonces, cuando estuvimos valorando diferentes opciones de monetizar esta funcionalidad, la candidata favorita, ¿no? La opción favorita para marketing, porque también era un poco lo que habíamos visto con usuarios, es que el usuario estaría dispuesto a pagar si paga por conciliación. Es decir, yo, si la regla es una regla, creo solo una regla, pero esta regla me concilia 100 movimientos, estoy más dispuesto a pagar que si tengo 20 reglas que me concilian un movimiento al mes, ¿no? Digamos que por tiempo, ¿no? Digamos, oye, pues es por tiempo pagar un céntimo por cada conciliación. Sí. Un céntimo digo como... Sí, Dale. Sí, no, quería solo añadir una cosa por lo que decía Gerardo, que era como
realmente el objetivo de Holder en futuro es hacer esto, con lo que tenemos listo, lo que tenemos preparado y el que funciona bien, que no se queden las secciones tan separadas, como si yo estoy en conciliación y puedo de alguna manera informar al usuario con un proceso de upselling, pero pequeño, grande que sea, pero ayudar al usuario diciéndole, mira, que este movimiento ya lo has conciliado manualmente un número de veces, existe una nueva funcionalidad para que tú puedas automatizar todo este proceso. Bueno, hacer todo esto es un proceso que tenemos que hacer en Holder, lo tenemos que mejorar sin duda, pero creo que el próximo paso, porque lo que hemos hecho en los últimos años es hacer funcionalidades. Ahora lo que tenemos que hacer, suena marketing, pero no lo es, lo quiero hacer de verdad, y es conectar la cosa, porque ya funcionan perfectamente, pero una un poco separada de la otra. Y conectar... Nos hemos creado en el crear en el sitio por defecto, pero no hemos conectado, ¿no? No es como esa sugerencia. Bueno, porque es un poco... Si es el primer paso. Es también un poco la metodología startup, ¿no? Me pongo atrás todo lo que puedo y después vamos a ver los resultados. Y lo que tenemos que cambiar un poco en la actitud de esto es, tenemos mucho trabajo hecho, tenemos mucha data, tenemos mucho usuario. Lo que nos falta, en este caso, por esta funcionalidad, es un poco conectar todos los hilos para que todo tenga un flow y tenga mucho flow. Para llegar a regla de conciliación no hay probablemente solo un flow, hay más flows, ¿sabes? Y eso es un poco lo que me ha motivado por lo que acaban de decir. Sí, la activación, ¿no? También. No, aquí parece como que hay oportunidades para fomentar, para activar la funcionalidad en más sitios, ¿no? Efectivamente, si un montón de gente sigue haciendo la conciliación manual, pues el momento de conciliar puede ser un momento de decir, oye, crea la regla ahora, ¿no? O esta es la tercera vez que has conciliado manualmente, ¿por qué no creas la regla? Que toma, clic, ¿no? Clic que te lleve, te autorrelleno y... Eso es un poco un proceso también humano, ¿no? Cuando conocemos una persona y sabemos cómo piensa, ya podemos adelantarnos y anticipar su acción. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora conocemos a la persona, sabemos cómo trabaja, entre comillas, a nivel de patrones, para transformar estos movimientos en regla. Ahora tenemos que anticiparla de alguna manera. Y esto es el próximo step. Ahí estamos, sí. Y por cierto, me voy completamente a un 10X y no sé cómo va a funcionar, pero esto aplicas ChatGPT, bueno, un LLM para estructurar todo esto y te genera reglas. Y tú le das los contenidos y tú puedes perfectamente generar reglas automáticas si tenéis alguna semana de experimentación a un ingeniero que quiera probar, Tenemos. no sé si lo tenéis en la cabeza, pero vamos, es el típico caso de estructurar contenido que funciona muy bien. Sí, tenemos a nuestro tech lead, Karel, que este tipo de cosas le fascinan, pero estamos todavía en un punto de no... Bueno, como digo, tenemos otras prioridades, pero sí que lo tenemos sobre la mesa y esto que comentabas de poder crear incluso una regla desde un movimiento es algo que creo que a nivel de diseño ya lo tenemos también, Cesare. Lo que pasa es que bueno, estamos con proyectos ahora más grandes, estamos dando prioridad a proyectos más grandes, más cores, porque también vienen ahora dos leyes importantes que requieren que hagamos una serie de implementaciones para cumplir. Claro, es que en vuestro caso es relevante eso, ¿no? Lo decías en el slide de priorización, de que el compliance pasa por encima de todo. Va por delante siempre. Entonces, bueno, estamos preparando ahora el software para poder cumplir con todos esos... Y en más países más complejo. Exacto. Y nada, estamos dejando de lado este tipo de cosas más avanzadas, pero que, vamos, o sea, tenemos unas ganas tremendas de poder coger ese tipo de proyectos. Muy bien. Daniel, cuéntanos. Y acabamos en 5 minutos, ya, para no dejar liberar a María y César. ¿Me escuchas bien, verdad? Vale. Sí. Vale, antes que nada, gracias por compartir. Muy chulo ver casos así. Yo lo que les quería preguntar primero era, si lo entendí bien, esto viene por la productividad de los usuarios, ¿no? Que queremos sacar mayor productividad de los usuarios ahorrándole tiempo, optimizar su tiempo. Entonces, de ahí quería preguntarles cómo hacen para medir la productividad de los usuarios, que a veces parece muy straightforward y otras veces puede ser un poco engañoso. Y adelantándome un poco a la derivada segunda, no conozco el nicho en el que están, no tengo la suerte y la desgracia de no sufrirlo.
Entonces, lo que se me ocurre también es cómo luchan con las tareas que no pasan de esos usuarios a través de la herramienta, ¿no? Esas tareas que todavía tal vez no están o las podrían realizar y no se han adoptado. Entonces, ahí me imagino que hay una caja negra de tiempos de estos usuarios que sucede fuera y en algún momento decidí traerlos hacia dentro de la herramienta para hacerlo más eficiente todavía. Entonces, bueno, yendo al primer punto es cómo miden la productividad de estos usuarios y luego sí, podemos rascar en lo segundo. Vale, lo segundo no lo acabo de entender muy bien. Te respondo Vale, vamos por lo primero y luego... Vale, vamos a comenzar por lo primero. Sí, además de este gráfico que os he enseñado en Amplitude, tenemos luego otro en Data Studio, un poco más chapucero. Ahí lo que bueno, no sé si es exactamente, no sé si nos sirve exactamente para medir la productividad, pero lo que sí que podemos ver es del total de conciliaciones que se realizan para un periodo de tiempo, que nosotros lo solemos mirar por mes. Entonces tenemos para un mes todas las transacciones, o sea, todas las transacciones que se han conciliado, y de las que se han conciliado, cuántas se han conciliado a través de regla. Es lo único que podemos cuantificar. Y ahora mismo estaba mirando para el mes de octubre. Eso es el KPI perfecto para esta funcionalidad. Claro, Claro. en el mes de octubre hemos tenido un subidón que tenemos que entender bien por qué, porque veníamos, por ejemplo, de estar en agosto en un 0,7%, también es igual porque han habido vacaciones por ahí en medio, pero el 0,7% de las transacciones conciliadas se hicieron a través de una regla automática, no hubieron conciliaciones o el 0,01% de conciliaciones fue con reglas no automáticas, ¿vale? Aquí también lo que podemos ver es que al final el usuario, una vez probado, al final termina confiando. Entonces, igual el usuario, para aprender a utilizar la funcionalidad, prefiere primero él que no sean automáticas e ir supervisando el proceso, pero ya cuando ve que eso funciona y va bien, dice, ah, vale. Bueno, eso tenemos también que verlo con datos. Ver de las creaciones de formularios cuántas suceden, la creación de reglas, cuántas suceden sin ese check y con ese check, ¿no? Porque igual ese check no hace falta. Eso es. Y ahora en octubre estamos en un 3,5% de transacciones conciliadas con reglas automáticas. Y si van un paso atrás, perdón que de nuevo, desde la ignorancia, porque conciliación es un tipo de tarea que tiene que hacer el usuario, ¿verdad? Es una de las tantas tareas que ese mismo usuario podría hacer dentro de la plataforma o dentro de bancos, que es la parte donde estáis vosotros. Entonces, para entender en qué gastan el tiempo los usuarios, evalúan los distintos tipos de tareas que realizan, ven el tiempo promedio de ejecución de cada una de esas tareas para decir, bueno, no sé, vamos a poner foco en conciliaciones, que fue este caso, u otro. Nos encantaría, pero ahora mismo no estamos haciendo ese tipo de análisis. Lo pregunto porque me he topado con cosas de estas en el pasado y si no es algo que no lo tienes muy fino, es muy difícil medir la productividad de la peña, creo. Entonces me generaba curiosidad ver cómo lo estaban resolviendo vosotros. Ahora mismo, ya te digo, eso no lo estamos midiendo. Como decía Cesare antes, hasta ahora hemos funcionado un poco como fábrica de features, que creo que es algo que le pasa a muchas empresas. Sabemos que hay algo porque en realidad Hotlet no es un producto acabado, ningún producto lo es, pero nos faltan todavía muchas features y muchas funcionalidades para estar donde queremos estar. Entonces, ahora estamos en modo, queremos llegar ahí y luego igual podemos tomarnos un poco más de tiempo para hacer este tipo de análisis más interno para encontrar... Más de optimizar. Optimizar, exacto. Ahora estamos en modo, vamos a sacar todo lo que sabemos que necesitamos, que nos piden los clientes. Que la competencia tiene, que queráis estar al mismo nivel, que los nuevos mercados que abráis o que las nuevas leyes. Sí, es así. O sea, es nuestra realidad a día de hoy. Pero tengo que decir que lo que dice Daniel es súper interesante por medir sobre todo el tema de cuáles son... nosotros tenemos en la cabeza o tenemos como, entre comillas, un poco prejuicio, o sea, para medir un poco el tiempo que el usuario necesita para completar un proceso, ponémoslo así. Y de alguna manera, nosotros que trabajamos en Product & Hold hace mucho tiempo, sabemos cuáles son los procesos más engorrosos. Pero es verdad que una cosa es pensarlo, de tener saberlo, entre comillas, pensar que vamos en la dirección correcta, lo sabemos correctamente, la otra cosa es medirlo. Y creo que medirlo creando un coeficiente de
tiempo de medio para completar un proceso es súper interesante para priorizar tareas y sobre todo para mejorar los tiempos de realización del flujo. Entonces creo que es súper interesante, algo que hacemos durante la entrevista, medimos a nivel de tiempo, es algo que hacemos no solo en esta funcionalidad, en toda entrevista que hacemos, medimos el tiempo de realización de una tarea, que es importante también para después crear ranking entre usuarios para entender cuál es la media y sobre todo para mejorarla como objetivo de la tarea final. Bueno. Ahí, yendo un poco a tu pregunta, Daniel, algo que yo he hecho para medir productividades en equipos que no solo usan la herramienta digital, sino que hacen procesos manuales, es hacer sesiones con un grupo de ellos en el que saquemos todas las tareas que hacen en una semana y ver tanto la frecuencia de uso como el dolor. Claro, sí. Entonces, en ese aspecto, pues luego ver de cada una de ellas cuánto ya está digitalizada versus cuánto digitalizada, refiero, está nuestro producto versus no. Lo que sigue pasando por fuera. Es muy complicado sacar datos de minutos, pero haces estimaciones, ¿no? Pues oye, esa tarea, mira, la hago, yo qué sé, me tiro ahí saco los datos que a lo mejor sí lo tenemos, pues 50 veces al día por 2 minutos. Esta otra la hacemos 2 veces a la semana por 2 horas cada vez, pues 4 horas. Es todo aprox. Son unos proxies y luego sacas, vale, pues de las tareas de yo lo he hecho con Customer Service. De Customer Service, pues 10 horas están trabajando en la herramienta y otras 30 que no. Vale, pues ¿cuáles de las 30 podemos incorporar? Pero digamos que eso es parte del research que entiendo que pues, si se quiere profundizar más, pues hay que hacer, ¿no? En este caso, pues vosotros no sé si tenéis algún researcher, pero debería abrir, ¿no? Es como hacer el discovery. Eso es hacer un discovery para ver qué partes, porque lo dicen los propios usuarios, ¿no? En ese feedback que os dan, ¿no? De, oye, que me gustaría que cubriera Holded. Lo que pasa es que es una manera más estructurada de recoger todo, ¿no? Y siento que también habría que ver cuál es el target, no lo mismo un autónomo que una persona contable dentro de una empresa que una gestoría. Claro, depende de la persona. Los targets y casos de uso son distintos. No sé cuánto overlap habrá entre cada uno. Pues muy chulo. Pues oye, muchísimas gracias, María, César. Muy, muy currado. Tanto la presentación como la feature. Yo creo que, vamos, está muy, muy bien pensada. Hemos sacado muy poquitas cosillas. Y eso es un tema de activar, ¿no? Al final es un tema de hacer follow-up y aprender con lo que habéis lanzado y siguiente iteración. Obviamente, pues el reto es sacar ese tiempo, ¿no? Yo mi único consejo es intenta sacar tiempo para hacer follow-up. Es decir, llamar a 5 clientes que usen esa funcionalidad, tardas 1 hora. Coges el teléfono, les llamas. María, ¿cuándo puedes hablar? ¿Puedes hablar ahora? Guay. Sí. Y eso es parte del discovery que deberíamos estar haciendo en el día a día. Y 1 hora lo podemos sacar, o 2 horas lo podemos sacar a la semana siempre. Entonces, tú propondrías con clientes que ya son usuarios de reglas, quiere decir que ya lo están usando, ¿no? Para ver cómo lo usan o gente que no lo ha activado, ¿no? Como alguien mencionaba, oye, que alguien que lo ha probado, pero no. O venga, voy a meter una user story para meter unos eventos en ese formulario. Sí. Es un puntito. Es un puntito. Es meter ¿cuántos hacen probar? ¿No? Oye, ¿cuántos cargan el formulario? ¿Cuántos les dan a probar? ¿Y cuántos lo terminan creando? Y a los que dan a probar pero no lo crean, les llamo. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Cuéntame. Y vas haciendo, sobre todo porque es que tenemos que ir, si luego obviamente pues, hacer un research más propio, pues es más de guerrilla, ¿no? Pero si lo queremos ir sacando insights que nos den pistas, yo a lo mejor no lo priorizamos, pero también nos sirve para aprender sobre qué hubiésemos hecho distinto o qué oportunidades hay, ¿no? Porque a lo mejor hay pequeñas oportunidades, como meter un pequeño mensaje cuando estás haciendo una conciliación manual, que simplemente meter un pequeño mensaje con un enlace al formulario, claro. y con lo que sea. Y te ganas 3 puntos de conciliación automática.
y es un punto de meter el mensaje. Entonces, siempre, yo creo que uno de los grandes retos como producto es ese enfoque en proyectos, ¿no? Ya. Ujú. Oye, pues ahora me pongo con esto y ahora me pongo con esto. Y es cierto que mentalmente cuesta mucho. Ahora estoy con esto, pero miro este pequeño, hago este follow-up. Mentalmente cuesta mucho. Pero realmente hay muchísimo. Para mí, la gente de producto muy buena es aquella que es capaz de encontrar esos quick wins, Ujú. porque habla mucho con usuarios, hace follow-up, sabe cómo hacer pequeñas inversiones de tiempo para descubrir y decir, venga, por aquí, vamos a añadir esto. Porque hacer proyectos es fácil. Sí, sí, hay que cambiar un poco. Ya te digo, estamos en ello, ¿eh? Reconozco que veníamos igual de una estructura un poco más waterfall, pero estamos tratando de ser más ágiles y aunque estemos enfocados en un proyecto, intentar ir metiendo esos quick wins. Pero al final, igual que tenemos reglas de conciliación, tenemos otras muchas No, funcionalidades. es elegir qué, donde veas que aporta valor, ¿no? Que esto es algo que sí que me gustaría explotar y bueno, esta meeting también me ha servido para un poco reflotar, ¿no? Reglas de conciliación y acordarme de que están ahí y que, joder, todavía queda mucha vida que darles y hay Y mucho más. esto que para que luego los que escuchéis todo, esto no es un mensaje para vosotros, María César, pero es un mensaje al mundo en general. Claro, sí. Es cuando alguien dice es que ya estamos en otra cosa y no he podido hacer follow-up, es una excusa. Sí, pues igual sí. Y no lo digo en plan negativo, quiero que se me entienda bien. Pero Yo- digo que, oye, 1 hora, 2 horas se puede sacar, ¿no? Y hacer follow-up. Sí, yo- Y ahí ahí es donde se aprovecha el jugo de lo que hemos hecho, ¿no? Porque todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿cuánto habéis tardado, por cierto, en hacer esta funcionalidad? Desde principio hasta deploy. Pues recuerdo que la empezamos igual en septiembre, puede ser, del año pasado, hicimos 5 el meses. lanzamiento. Sí, por ahí puede ser. Vale. Pues habéis Pero, invertido 5 meses. Si invirtieseis claro, una más, ¿qué uso más conseguiríais? Si invirtieseis 2 semanas más, ¿qué uso más? ¿No? Entonces, ojo, eso es una crítica también al liderazgo y a la priorización, y así que esto es para todos, y yo que yo trabajo también en ese aspecto. Pero que muchas veces como que vemos obvio invertir 5 meses y está todo bien, pero 2 semanas más que nos va a conseguir doblar el uso, ujú, ¿no? Yo me Pero, quedo con un concepto un poco de que hemos dejado la funcionalidad congelada y tenemos que descongelarla un poco, porque seguramente algo rayador ha pasado también, que esto no lo hemos mencionado nunca en esta charla, pero también el mundo rayador se ha movido. Competidores seguramente se han movido en esta dirección, otros que ya la tenían han avanzado, y entonces todo se mueve y si la funcionalidad se queda congelada, como realmente lo que hicimos nosotros, se queda atrás, se queda rígida. Y me quedo con esto, Javier, porque lo encuentro súper interesante volver a descongelarlo un poco, cambiar alguna cosa, probar a conectarlo más. Como y dijo, no sé si es esta o es otra, vosotros sabréis que no, pero parte es vuestra, ¿no? Pero el concepto, es una y yo actitud. siempre se lo digo a mis equipos de producto, tenemos que reservarnos tiempo todas las semanas para hablar con usuarios. mm, Tenemos que reservarnos tiempo todas las semanas para hacer seguimiento y hacer follow-up de lo que hemos hecho. Porque si no, pues no aprovechamos el potencial de lo que hacemos, ¿no? Algo que está bien hecho, que está muy bien, pero simplemente esos pequeños retoques que hacen que realmente explote el uso, ¿no? Y es una pena. Entonces, yo os animo a reservaros ese tiempo, buscarlo, que al final, ¿verdad? 2 horas a la semana lo sacas, 2, 3 horas es fácilmente sacable. Algo que estés haciendo, María, se lo das a otro, sí, lo haga a otro, en tú teoría te dedicas a llamar a usuarios. nosotros no sabemos la teoría, pero sí, lo vamos a intentar poner en práctica. Sí, guay. Y repito, es un mensaje para todo el mundo, porque Lo sé. con el 90% con los que hablo están ahí, en ese reto. No es, Ujú. pero está muy guay, está muy bien. Genial, pues nada, le cerramos aquí. Y nada, mensaje para todo el mundo. Si os animáis a hacer una sesión con una funcionalidad que habéis hecho o que estáis haciendo y queréis compartirla, pues genial, porque así aprendemos todos, pues vosotros
y todos los que escuchamos esta sesión. Yo estaré pendiente de las próximas sesiones. Anima María ahí. Apuntada. ¿Te ha sido útil, María? César. Yo también. Sobre todo porque te sirve para hacer un proceso de retrospección interna de tus procesos, de la empresa. Y bueno, o sea, es un ejercicio que nos ha ido súper bien para reflexionar. Y bueno, si además podemos compartirlo y podemos ayudar a otras personas también o a inspirar o, bueno, simplemente a compartir, pues ya eso también nos llena mucho. Una de las partes interiores, como el need, el definir el statement del problema, está muy bien. La research también tenía buena pinta. Así que muy buen trabajo. Y también, para completar, ver también nosotros como en estos meses hemos ya cambiado cosas. Entonces, a mí esto me sirve para ver cómo el tema de alguna manera lo necesitamos, es una gasolina para seguir cada día trabajando, ¿no? Y entonces la user research, por ejemplo, ahora estaba viendo con María y cambiamos ya un poco de cosas, de la actitud, del tema de cómo sacarlo, software para... Entonces, muy bien. De verdad, muchas gracias, Javier, porque yo también a nivel de diseño seguramente me ha motivado a cambiar un poco la actitud también y no cambiar, pero a seguir con este proceso, hacerlo siempre más ágil y el follow-up, creo que la frase que nos quedaremos con María cuando es ese, sí. Activación, Stack follow-up. La activación es un tema complicado. Sí, a veces cuando hacemos la funcionalidad nos olvidamos de la activación. Si ponemos un botón aquí, es un botón a la izquierda, porque si vas para atrás, está ahí en bancos, ¿no? Ahí a la izquierda, que posiblemente es una sección no visible, si es alguien que los usuarios ni se dan cuenta que está ahí, porque la central está a la derecha, el sidebar normalmente se olvidan. Entonces, sería interesante ver cuántos de los que usan Holder realmente saben que se puede hacer y luego, efectivamente, que la propia... que sepan, ¿no? Pero la activación es un tema complicado, ¿eh? Pero que también como aprendizaje para todos es, ojo con la activación, que no es solo lanzar un email. No es solo el lanzar un email y anunciarlo, poner un banner ahí de hemos lanzado esto. Tal cual. Es un tema complicado para pensarlo bien en cuál es el momento donde se activa una funcionalidad. No es tan obvio. Genial, pues nada. Muchísimas gracias, María. César. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, chicos. Chao. Chao.